Comienzo. Thank you. Bien, hola, buenas noches. Estén todos presentes. Bueno, después vamos a hacer esta grabación, va a ir para la demás gente. Les presento al doctor Pablo Schule, abogado penalista con una larga trayectoria. Está junto con nosotros siempre en otros paneles que están con el general Racana, el doctor Jorge Johnson. doctor ¿cómo es? Johnson. Johnson y JJ, que bueno, que es el dueño de radio, y el señor vicecomodoro Richardelli, y quienes habla el señor profesor Aiza Julio, acompañado en este momento por José Marcelo Núñez, jefe primordial de lo que estamos hablando en este momento. Adelante, tiene la palabra el señor Marcelo para Bien. indicarle al señor Schule. La charla anterior tuvimos el gusto de escucharlo al general Racana. Él habló de lo que comemos pasto y lo que no comemos pasto, o sea, lo del mundo pastoril y lo del mundo industrial. Y lo dijo muchas veces y de diferentes formas. Pero Pablo, vos cuando estuvimos en la radio diste una concepción de los ingleses y los que ellos fueron los primeros en apropiarse, digamos, del desarrollo industrial, ¿no? Y eso me pareció fascinante, porque lo dijiste muy bien. Si podemos retomar el tema y relacionarlo a algo, explicando lo que quiere decir Racana en el mundo pastoril y el mundo industrial, porque yo lo relacioné por ese lado. Bueno, vamos un poco a seguir el hilo de exposición y de explicación que muchas veces ha marcado el general Ratana en los programas de la radio, en donde insiste mucho en esta dicotomía, el mundo agrícola ganadero, el mundo pastoril y todo lo que implica la industrialización. Entonces vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa en la historia humana que hace que este hecho o este tipo de circunstancias sea tan gravitante. Nosotros somos una especie que vive en este planeta desde el punto de vista de la comprobación arqueológica desde hace 200.000 años. Es decir, existen rastros y registros arqueológicos en donde se ha podido practicar dataciones por diversos métodos, en donde se ha establecido que la antigüedad de nuestra especie, ya hace 200.000 años había humanos, es decir, Homo sapiens anatómicamente modernos. Estamos hablando hace 200.000 años de personas que eran como nosotros, es decir, tenían la misma capacidad intelectual y manejaban un pensamiento muy similar al nuestro. Esa especie humana, que se generó a través de diversos eventos evolutivos, obtuvo su sustento de la naturaleza, lo que se llama el trofismo, es decir, el intercambio de energía entre los distintos sistemas vivos. Es importante recordar este concepto, trofismo, el intercambio de energía entre sistemas. Porque justamente el efecto de la revolución industrial es aumentar sideralmente, exponencialmente, el intercambio de energía entre muchos sistemas biológicos hacia la especie humana como no había existido en los 200.000 años antes. Así como estos humanos, que son antecesores nuestros, ancestros nuestros, explotaban diversos recursos y eran muy habilidosos y muy conocedores de los entornos geográficos, dejaban señales, dejaban pictogramas para que las sucesivas generaciones y los sucesivos grupos se orientaran y supieran cómo explotar y cómo obtener el sustento y todo lo que necesitaban de acuerdo a las regiones en que se encontraban. Y así es como sobrevivían
hasta hace unos 8.000 años era la fecha más o menos tradicionalmente fijada. Ahora el límite se ha subido, estamos hablando de 12.000 años o 15.000 años, empiezan a aparecer sociedades sedentarias con la capacidad de domesticar plantas y animales. Es decir, ya no tenemos solamente grupos humanos que se trasladan de un lugar a otro obteniendo recursos, porque el primer impulso, el impulso más primario que tiene la especie humana, no es el impulso sexual, ni es el instinto de conservación. El primordial impulso de la especie humana es movilizarse, emigrar, ponerse en movimiento. Es un impulso característico del comportamiento de especie. Pero ya deja de existir solamente este tipo de grupos humanos que se trasladan y se empiezan a encontrar en determinadas regiones, en África, en Europa, en Asia, grupos con la característica de que se asientan en un territorio y modifican la estructura o modifican el funcionamiento de los sistemas vivos, domesticando plantas y animales para intensificar la producción natural. Ya no van a tener que esperar que la manzanita madure mirándola desde abajo del árbol, y cuando la manzanita madure y la van a querer comer, apareció un pájaro y se la llevó, y a la otra manzanita se cayó al suelo y estaba podrida y llena de gusanos. No, ahora estos nuevos humanos son capaces de producir alimentos y de acumular alimentos, con lo cual pueden mantenerse sin la necesidad de emigrar. Entonces ahí vemos el primer fenómeno de alteración de esa relación trófica, de transferencia de energía de los sistemas vivos hacia la especie humana, aumentada por las sociedades sedentarias y el dominio, la domesticación de otras especies vivas. Y aparece el fenómeno de la acumulación, que es muy resaltado como el inicio de la economía en esta obra que escribe Karl Marx, que se llama El Capital. La acumulación de excedentes crea la economía, porque al existir reservas de suministros, de alimentos, de abrigos, de armas, de utensilios, al existir acumulación y reserva de diversos bienes útiles, perecederos y no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Existe la necesidad de administrarlos y de organizar su distribución. Y las sociedades se empiezan a estratificar. Los grupos migrantes, los grupos nómadas, eran igualitarios. Las sociedades sedentarias, incluso, lógicamente, también en América tenemos asentamientos muy antiguos. La ciudad de Caral, que está en el río Supe, a orillas del río Supe, en la región norte de Perú, es un emplazamiento urbano del año 3000 a.C. Entonces es muy antigua. Ya tenemos en América ese tipo de sociedades, pero ya había sociedades sedentarias en el año 6000 y 7000 a.C. en América del Sur y en América Central. En América del Norte, en la zona, digamos, donde está actualmente el Distrito Federal, la Ciudad de México, hacia el noreste, a 160 kilómetros, está, digamos, el gran reservorio arqueológico de Teotihuacán, que tiene orígenes también en años 6000, 7000 a.C. los asentamientos. Entonces, tenemos sociedades de acumulación y sociedades que empiezan a experimentar la segmentación social. Y a través del registro arqueológico de estos emplazamientos sedentarios, se han recuperado diversos artefactos que tienen incorporados lo que se llama rasgos antrópicos, es decir, tienen elementos de significación. Entonces, también vemos en estas sociedades
que se empiezan a generar lo que se llama códigos cognitivos. Y si ustedes pueden revisar algunos de los programas de la radio del Cóndor Malvinense, van a ver que el general Rácana siempre se ha referido a las ciencias cognitivas. Los códigos cognitivos es la actividad intelectual humana, dentro de los cuales uno de los más destacados es la religión. Entonces, ahí tenemos la primera alteración del manejo energético en favor de la especie humana. Van a pasar miles de años en donde, lo vamos a decir así un poco brutamente, por así decirlo, la actividad en todos los lugares donde habitaban ya sociedades sedentarias, la actividad seguía siendo tracción a sangre. Es decir, no había fuentes de energía continua y no había conocimientos tecnológicos para manejar esa energía y aplicarla a procesos productivos. Es decir, no existía el maquinismo. Durante miles de años, por lo menos no se ha encontrado en los diversos registros arqueológicos algún tipo de artefacto o algún tipo de tecnología en cualquiera de las sociedades más antiguas, en Asia, en Europa, en África, en América, no se ha encontrado nada que evidencie que tenían algún tipo de acceso a una fuente continua de producción energética, salvo la leña, salvo algún otro tipo de combustible digamos, de escasa producción de un volumen energético, ni tampoco tenían tecnología maquinista. Durante miles de años estas sociedades se mantuvieron generando la producción de bienes y servicios y la acumulación de bienes y servicios tracción a sangre. Ocurrían diversos cambios políticos, cambios de culturas, y en un momento dado había un poderoso, un príncipe, alguien que mandaba y que tenía sus soldados, sus ejércitos y su poder, y hacía trabajar a los campesinos, y a lo sumo con bueyes y con caballos. Después había cambios políticos y cambios sociales, y bueno, otras culturas en donde la gente era la que trabajaba la tierra, ahora pasaba a ocupar las posiciones de significación y de poder y ponían a trabajar a otros. Es decir, había una rotación en los diversos grupos humanos en la explotación mutua, porque, como decimos, el trabajo era tracción a sangre, no había otra posibilidad de llevar a cabo la producción económica. Y entonces, ¿qué característica ha tenido, qué sesgo ha tenido la historia de la humanidad hasta antes de la industrialización? La lucha para obtener el control de los territorios en donde los recursos naturales son más abundantes y en donde el clima es más benéfico. Por ejemplo, el Valle del Nilo, la región de Egipto, la antigua Mesopotamia de Asia, donde hoy actualmente es Irán, la zona del Mar Negro, que hoy también es un foco de conflicto y de guerra, las cuencas hídricas del norte de la India, la llanura del Po en Italia, el río Iber y el Ebro en España, por mencionar algunas de estas regiones en donde empieza a haber mayor densidad de población. Esto va a determinar, o va a ser, el vector que permite explicar muchos eventos históricos en cuanto a las luchas, los conflictos, las conquistas de un territorio por un grupo, la expulsión de otros, porque evidentemente se buscaba controlar la tierra donde más crecía el trigo, donde se podían crear más rebaños de animales, o donde se podían cultivar plantas como el lino, que era, digamos, la materia prima, una de las principales materias primas textiles. Entonces, podemos resumir todo esto que hemos hablado
y que hemos dicho que se caracteriza por el trabajo humano y el trabajo de los animales, la producción en base a la tracción a sangre, como un gran eje histórico que lo vamos a describir como la lucha del hombre contra el hombre. ¿Bien? Esto va a caracterizar prácticamente los 200.000 años de existencia de nuestra especie. En Europa, alrededor del siglo XIII, XIV, se empieza a producir un cambio cultural. Los europeos empiezan a tener una conexión más fluida gracias a las guerras y las cruzadas con las culturas del Próximo Oriente, en donde se conservaban conocimientos que tenían que ver con la astronomía, la física, la química, las matemáticas y, en definitiva, una serie de cuestiones que es necesario manejar intelectualmente para tener la capacidad de inventar nuevos artefactos. Tal vez las culturas orientales no tenían en su modo de ser cultural la capacidad práctica de adaptar un conocimiento de química y de matemática y de óptica y de física y de astronomía para producir artefactos con principios de maquinismo. Posiblemente en regiones de lo que era Persia y demás, existieron sabios y hombres que intentaron llevar a cabo algún tipo de invento en ese sentido. Por ejemplo, para mencionar uno, Omar Khayyam, que era un persa nacido en Nishapur, al noreste de Persia, que es llamado el Galileo asiático, o el Galileo de Oriente, o el Galileo musulmán, que fue un gran científico. Fue el hombre que logró calcular con mayor precisión la duración del año terrestre. Y esto lo hizo en el año 1078, teniendo 18 años de edad. Hasta la instalación de instrumentos ópticos en estas últimas décadas, con todos los viajes espaciales y demás, no se pudo comprobar y corregir la exactitud del cálculo, en donde le erró por milésimas de segundo, por así decirlo. Lógicamente también él tenía un gran observatorio astronómico porque era protegido por el gran sultán turco, que, digamos, en esa época la región de Persia estaba bajo el poder de una etnia turca, que eran los turcos selyúkidas, y él tenía la protección del sultán, que era un chico de la misma edad de él, tenían 18 años los dos. Y a pesar de que los clérigos musulmanes deseaban destruirlo, como estaba protegido por el sultán, podía escribir y podía hacer, y tenía todos los recursos económicos necesarios. Hizo grandes observaciones astronómicas, corrigió los cálculos astronómicos que se manejaban en el mundo musulmán hasta ese momento, porque ellos tenían en uso las tablas astronómicas de un astrónomo de Alejandría del siglo III, que era Claudio Ptolomeo, y los cálculos no daban bien, y él pensó que en realidad Claudio Ptolomeo debió haberse inspirado en un astrónomo griego mucho más antiguo, que era Hiparco de Delos, y que posiblemente los cálculos de trigonometría no habían tomado como uno de los puntos del triángulo de Alejandría, sino la isla de Delos, y al hacer esas correcciones ajustó los cálculos y por eso pudo llevar a cabo mediciones mucho más precisas.
Entonces, este saber que se incubaba y se almacenaba en el antiguo mundo asiático y que estaba en manos de los musulmanes, poco a poco fue filtrándose a Europa en el siglo XII, XIII y XIV, a través de lo que es el Medio Oriente y a través de España también. Este conocimiento, del cual los europeos estaban privados hasta ese momento, pero cuando lo adquieren, su mentalidad y su cultura estaba más enfocada en la producción de herramientas que fuesen útiles para la minería, para las construcciones, para la herrería. Entonces, con estos conocimientos, aparte de comprenderlos intelectualmente, los aplicaron en el mejoramiento de su herramienta, de su material de trabajo. Esto fue lo que dio origen al maquinismo. Ya en la época renacentista, con toda la recuperación de este saber por parte de los europeos, aparecen sabios, bueno, lo vamos a mencionar, lógicamente, a Leonardo da Vinci, que todos sabemos que dejó una gran producción en gráficos, en dibujos y en diseños de un montón de artefactos que después iban a ser aplicados en la industria. Por ejemplo, dejó esbozado cómo tenían que ser los helicópteros. Dejó diseñada tal como son hoy las cadenas de las bicicletas y de las motos. Entonces, esta gente, con este nuevo conocimiento que estaba en sus manos, empezaba a diseñar artefactos, instrumentos, herramientas que podían aumentar la eficiencia de la fuerza derivada de la tracción a sangre. Aparecieron las armas de fuego, cambió la tecnología bélica, la guerra comenzó a hacerse de una manera más tecnológica y a aumentarse las capacidades de producir efectos vulnerantes en los combates. Pero todavía no existía, no estaba disponible una fuente energética continua. En el siglo XVIII ya empiezan a intentarse la construcción de diversos artefactos en base a vapor, y en el siglo XIX con el descubrimiento de la manera de aprovechar el petróleo, que era una sustancia conocida de hacía mucho tiempo, pero que no se había averiguado su potencial, va a aparecer también esta energía, el carbón y el petróleo, es decir, los hidrocarburos fósiles, como fuente energética, y lógicamente también con Alejandro Volta y otros sabios comienza también el conocimiento de la electricidad. La obtención de energía en forma continuada y con muchísimo caudal, que es aplicada al nuevo instrumental, nuevas herramientas, máquinas, va a darle a esta especie, no a todos, pero sí a esta cultura europea, va a darle la posibilidad de alterar nuevamente el equilibrio trófico, es decir, generar una mayor transferencia de energía de los restantes sistemas naturales hacia la especie humana, como nunca antes había ocurrido. Esta es la esencia de la revolución industrial, la capacidad de transformar la naturaleza para aumentar de manera exponencial la producción, generar crecimiento económico y aumento de las transacciones y del intercambio, y evidentemente elevar el nivel de vida de las poblaciones y también elevar el número de habitantes y prolongar la vida. Entonces, el tradicional eje histórico de la lucha
del hombre contra el hombre va a alterarse, va a ser cambiado por otra lógica que establece otro eje, que permite interpretar la historia de la siguiente manera: la lucha del hombre contra la naturaleza, la lucha del hombre para dominar la naturaleza y la lucha del hombre para dominar la naturaleza para obtener una ventaja tan grande sobre otros grupos humanos, para dominarlos de una manera absolutamente avasallante. Entonces, la revolución industrial aparece en estas sociedades modernas como un nuevo modo de producir, de aumentar la transferencia de energía de los sistemas naturales a la especie humana, de modo tal de crecer y aumentar la población, crecer y aumentar la producción y obtener tal diferencia de poder sobre el resto de los grupos humanos, generando situaciones de asimetría entre una cultura y otras, como tampoco no se producía desde hacía varios miles de años, desde la existencia de las antiguas civilizaciones en Egipto, en la Mesopotamia y en el norte de la India, respecto del resto de las poblaciones que existían en esos entornos. Esto ha caracterizado la historia moderna. Cambia la historia moderna y cambia la política moderna, cambia la guerra, porque los europeos que habían salido de Europa con barcos a vela, principalmente los españoles que llegan a América y que toman el control de gran parte de América, pero que vienen con un documento papal en donde el Papa Alejandro VI les había donado a los reyes españoles estos reinos que son americanos y los pueblos, pero con la obligación de establecer la iglesia y de difundir el evangelio y de convertir, evangelizar a las poblaciones. Entonces, ese modo de expandirse de los europeos en esa época, principalmente los españoles, que generó acá en la tierra americana ese gran fenómeno cultural que se llama el hispanismo, 2 siglos después, siglo XVIII y siglo XIX, va a cambiar la intención. Ya no se trataba de avanzar sobre África, avanzar sobre la India para difundir el evangelio y la cultura. Ahora se trataba de avanzar sobre estas regiones, tomar su control para despojar de los recursos naturales, para abastecer al nuevo mundo industrial. Se trataba de apoderarse en África de la fuerza laboral que se iba a esclavizar y se iba a transportar a las tierras de América, América del Norte, a Brasil, un poco acá a Argentina, para dedicarlos sobre todo a la producción agrícola, pero principalmente a la producción de materia prima textil para la industria. Es decir, la industria es la generadora de esa forma de esclavitud. Y esto está explicado en diversos textos, y uno de ellos, nuevamente, es El Capital de Marx. No quiere decir que uno sea marxista, pero evidentemente la obra de Marx en este sentido tiene un aspecto expositivo muy importante, porque él explica la acumulación capitalista. Así como hablamos de el comienzo de la acumulación cuando aparecen las sociedades sedentarias, Marx también explica el proceso de acumulación capitalista, en donde en Europa los campesinos dispersos en las zonas agrícolas de producción
por diversas guerras y diversos procesos sociales, van a ser expulsados de los campos y van a ser amontonados en las ciudades, para luego ser convertidos en proletarios, en trabajadores reclutados por la industria. Sí, José. Y nos queda 4 minutos y después podemos entrar de vuelta. Entonces ya Bueno, estamos a finales del feudalismo, ¿no? Ahora, con esta cuestión para ubicarlo en la historia. exactamente. Estamos en Europa, el feudalismo es un fenómeno europeo nada más. Ah, No, no lo podemos trasladar a otro lado. El modo de producción feudal, que es un modo agrícola, de producción muy limitada, empezaba ya a caducar. Termina el feudalismo, los campesinos son acumulados en las ciudades para ser obreros y la mano de obra esclava extraída de África es llevada al sur de Estados Unidos y a Brasil para la producción, sobre todo de materia prima textil. Es decir, había que reclutar una numerosa mano de obra barata para tener producción de materia prima para abastecer a la naciente industria europea. Esto es los principales eran los ingleses, creo, y los holandeses, que llevaban Ya mano. vamos a hablar cuando, Ah, si quieren, cuando listo, listo. reiniciemos Bien. la videoconferencia, explicamos esa parte. ¿Algo que acotar, Julio, antes que se Bien. corte? Sí, Ah, no, no, era para decirle que creo que ahí era donde empieza el asunto de, digo mal, ¿no es cierto? Pero era cuando empezó el esclavismo, ¿no? El, El esclavismo. bueno, justamente el esclavismo comienza cuando los ingleses, los portugueses y los holandeses van a transportar a los negros del África para llevarlos a América para trabajar en la producción agrícola y la producción textil. Aclaro esto, el esclavismo ya existía en África. Nosotros conocemos poco, nos interesa poco la historia antigua de África, que es muy interesante. En África existieron varios imperios muy poderosos y riquísimos, entre ellos el imperio de Mali. Y una de las características que han tenido estos imperios africanos es que ellos también esclavizaban a sus poblaciones y no era que los ingleses, los portugueses y los holandeses iban a capturar negritos. No, no. A los negros se los vendían otros negros, se los vendían ya atados, empaquetados, listos para llevar. O sea, el esclavismo ya existía en África antes, pero va a ser usado por esta nueva situación para transportarlos, para ser mano de obra en la producción de algodón y de otros materiales textiles. bueno, salimos, ya volvemos. Perfecto. Bueno, volver